A Eclesiastés capítulo 5. Vamos a estar hablando la palabra del Señor en ese libro que tiene mucha sabiduría, ¿verdad? También vemos a un hombre que probó de todo en la vida y terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Bendito Dios. Eclesiastés capítulo 5. Cuando lo tenga, me responde con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Puede sentarse. Compartíamos parte de este mensaje ayer en la reunión de caballeros, porque digo yo que me sirva de ensayo. Y déjeme decirle, mi amado hermano y hermana, que nos vamos a tener que apretar un poquito el cinturón, porque esta palabra es fuerte. Esta palabra es fuerte, esta palabra nos va a traer, como que nos va a sacudir un poco, ¿verdad? Y nos va a hacer aterrizar los pies en la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros estamos leyendo lo que Salomón está escribiendo, recuerden que Salomón era un hombre lleno de sabiduría. Salomón era un hombre que se había dado a todos los excesos. Él quiso probar la ciencia, él quiso probar la religión, él tuvo riquezas como ninguna persona en el mundo, él tuvo placeres como ninguna persona en el mundo. Él experimentó todo en la vida al máximo. Él no se limitó a nada porque él quería conocer qué fin tendría todo eso, ¿verdad? Y al final de su vida, vanidad de vanidades, todo esto vanidad, todo de vanidad, dijo él. Y ahora en esta parte de este libro dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Claramente nos está hablando de que tengamos reverencia al venir a la casa de Dios, ¿verdad? Y la reverencia en la casa de Dios se ha perdido de una manera increíble, ¿verdad? Hemos olvidado que en este lugar desciende la gloria de Dios. Hemos olvidado que este lugar no es nuestra casa, sino la casa de Dios. Hemos olvidado que este no es un lugar de reunión como un country club, sino que es la casa de Dios, donde Dios desciende, donde Dios bendice a su pueblo, donde tenemos que tener respeto, donde tenemos que tener reverencia a Dios. Y no hablo de una conducta religiosa, sino de que tengamos un entendimiento de que Dios está en el cielo, como dice aquí, y nosotros sobre la tierra. Y no es que Dios no vaya a estar aquí, que al contrario, Dios está aquí. Pero la reverencia que debemos tener estando en la casa de Dios. Debe haber reverencia, hermanos. Amén. Porque en los tiempos que vivimos ya no hay reverencia cuando venimos a la casa de Dios. Yo siempre que hablo de este tema, yo hablo de cuando yo era católico, del cura de la iglesia, de la parroquia a la que yo iba. Cuando la misa iba a empezar, hermanos, usted escuchaba un silencio completo en la iglesia. Nomás usted hablara y ese señor lo encontraba hablando y lo sacaba de la iglesia. Se lo digo de corazón, lo sacaba. Si la misa iba a empezar y la gente estaba, decía: vete, esta no es tu casa, esta es la casa del Señor. Sí, lo avergonzaba todo uno. ¿Y sabe qué? Pero la iglesia, esa iglesia, mantenía orden, disciplina y reverencia. En ese sentido, todo estaba muy bien. Pero nosotros muchas veces, los hijos de Dios, los que tenemos la verdad esta santa del Evangelio verdadero, hoy venimos a la casa de Dios y sentimos que venimos a cualquier cosa menos a ofrecerle un culto a Dios. Pensamos muchas veces que la iglesia es este lugar donde yo voy porque tengo que ir el domingo, o yo voy porque tengo que ir el viernes, yo voy porque tengo que ir el miércoles, porque yo tengo que ir. Y comenzamos a
ataviarnos de nuestras mejores ropas, a ponernos nuestro mejor perfume, a tratar de lucir bien, y eso no está mal. Está bien, pero ese no es el objetivo porque usted viene, no, por el cual usted viene a la iglesia, porque la iglesia no es una pasarela de modelaje. La iglesia es la casa del Señor y usted viene a presentar un sacrificio de alabanza a Dios. Usted viene a honrar a Dios. Y una vez más, yo no estoy diciendo que vestirse bien sea malo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es con qué corazón, con qué disponibilidad usted viene a la casa de Dios. Viene para exhibirse sus mejores ropas, viene para exhibir su riqueza, viene para exhibir su belleza, viene para exhibir su lujo, viene para exhibir lo que sea. O usted viene con un corazón entendido, con un corazón sabio de que usted viene a ofrecerle un sacrificio de alabanzas al Señor. Ese es el objetivo. Y que nosotros venimos a la casa de Dios no para apantallar a nadie, sino para ofrecer nuestros cultos a Dios. Y Salomón dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dios santo, yo le dije que íbamos a apretarnos el cinturón un poco, ¿verdad? Dice, porque ellos no saben qué hacen mal. En Levítico, deje marcado Eclesiastés, pero si quiere venir conmigo rapidito a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 10, vamos a ver ahí unos hombres que quisieron hacer en la casa de Dios algo que Dios no les estaba pidiendo, no les estaba mandando, y eran los hijos del sacerdote, por ende eran sacerdotes ellos también, ¿verdad? Dice la palabra: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y aquí voy a hablar, de lo que estamos hablando es de reverencia en la casa de Dios. A ellos Dios nunca les mandó a tomar de ese fuego. No sabemos exactamente qué tipo de fuego estaba hablando, porque los sacerdotes tenían que poner fuego en el altar del incienso. Ellos tenían que tomar fuego de algunos lugares de los otros altares que estaban en el lugar, ya sea en el tabernáculo, en el templo, donde estuvieran. Y ellos tenían que hacerlo exactamente como Dios se los mandaba. En este caso, nosotros vemos que dice la Biblia, no claramente de qué se trata esto, pero sí dice que el fuego era extraño. Y muchas veces nuestras actitudes dentro de la casa de Dios son extrañas. Son extrañas. Y pensamos que estamos haciendo todo de acuerdo a lo que Dios quiere. Y pensamos que, como yo digo, así tienen que ser las cosas. Pero Dios ve aquello que estamos ofreciendo como algo extraño. Y no es ese el objetivo por el cual nosotros estamos aquí. Nosotros queremos agradar al Señor con lo que hacemos. Queremos que nuestro sacrificio de alabanzas sea acepto a Dios. Pero Dios muchas veces ve ese sacrificio como algo extraño. Dios es ajeno a aquello que estamos haciendo. Y eso no es lo que nosotros deberíamos tener. Cuando estamos en la casa de Dios, debemos tener reverencia, adorar a Dios, darnos cuenta que estamos en la casa del Señor y tener una conducta de acuerdo a esto. Cuando usted va a la playa, usted no va con saco y corbata a la playa. Usted se pone una ropa adecuada para estar en la playa. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted no se viste como si fuera a la playa para venir a la iglesia. Usted tiene que tener una vestimenta adecuada. Y no hablo de saco, corbata ni camisa bonito, sino que debe vestirse decentemente para estar en la casa de Dios. Yo le dije que había que sacarse el cinturón. Tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener reverencia en la casa de Dios y no olvidarnos que este mismo Dios de hace 4,000, 5,000 años que fue escrito este libro es el mismo que seguimos adorando nosotros. No es otro Dios. Este es Jehová de los ejércitos. Amén. Jesucristo, Él es Dios. Él es Dios, Jesús es Dios, y a Él venimos a darle culto en este lugar. Y Él es ese Jehová de los ejércitos, ese es el gran yo soy, ese es aquel que dirigió a Moisés por el desierto, y es el mismo a quien nosotros venimos a presentarnos hoy. Él, cuando se opuso a Egipto, lo castigó duramente, cuando no dejaba salir al pueblo de Israel. Él, cuando venían por el desierto y el frío era abrasador, había una columna de fuego que calentaba aquel pueblo e iluminaba su camino. Él, cuando estaban de día y era aquel sol que quemaba en el desierto. Yo no sé cuántos han visto el desierto ahí. Yo apenas vi unas imágenes del desierto del Negev. Hermano, eso está feo. Perdón, no se puede pelear en esa tierra. Eso está, ahí no hay una sola cosa verde. Ahí todo se ve arenoso y se ve así como... Pero imagínense el sol allá a mediodía. Pero Él era una columna de nube para aquellos que iban pasando ahí. A ese mismo Dios es que nosotros estamos adorando. No adoramos a un Dios extraño, adoramos a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que cuando te presentes a la casa de Dios, el consejo de la palabra es: sé reverente en la casa de Dios. Sé reverente, porque Dios es fuego consumidor. Y aquí nos damos cuenta que estos hombres dicen que cuando ofrecieron aquello delante de Dios, en el verso 2 dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dios los mató. Dios los mató. Porque lo que estaban haciendo era irreverente, por cuanto no estaban haciendo lo que Dios les había mandado, sino lo que ellos consideraban que era bueno ante sus propios ojos y no ante los ojos de Dios. Por eso es que nosotros debemos tener una actitud de reverencia a Dios. Cuando estamos en la casa del Señor, debemos entender que es la casa del Señor. Es la casa de Dios. Tenemos que tener respeto. Yo sé que antes era muy tajante, muy como religioso cuando nos hablaban de muchas cosas, y la iglesia fue liberándose un poco hasta el punto que dejó de ser algo se convirtió en un liberalismo. Ahora la gente va a las iglesias y no tienen respeto alguno, sabiendo que están en la casa de Dios. Están en la casa de Dios. Déjeme, ahora usted ve que tenemos todos en la bolsa. Tenemos esto. Está una predicación, Dios está hablando, pero si alguien te habla, sí, estoy en la iglesia. Sí. Y Dios está diciendo que te quiere bendecir, pero estás más pendiente de lo que te están hablando por teléfono. Y no es una emergencia. Yo sé que hay emergencias, ¿verdad? Y las emergencias pues son emergencias. Pero muchas veces estamos más pendientes de chismear con alguien que el mensaje que Dios nos quiere oír, nos quiere decir y que nosotros tendríamos que estar oyendo. A veces estamos pendientes de quién mensajeó, a veces estamos pendientes de tantas cosas. Yo no estoy diciendo que el teléfono es malo, si no lo anduviera yo, ¿verdad? Pero a veces estamos más pendientes al teléfono que al mensaje mismo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos perdido la reverencia. Necesitamos, hermanos, nuevamente darnos cuenta de que esta es la casa de Dios y lo hemos olvidado, y volver a tener reverencia en la casa de Dios. Esta sigue siendo la casa de Dios. Tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. Tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. Y si algo usted va a quedarse de este mensaje, porque yo sé que se olvida todo lo que se predica, quédese con eso. Hay que tener reverencia en la casa de Dios. Y vamos nuevamente a respetar este lugar, porque aquí desciende la presencia de Dios para bendecir a su pueblo. Aquí nosotros presentamos nuestras oraciones y Dios derrama su respuesta, Dios derrama su bendición. Vamos a volver a la reverencia a la casa de Dios. Por eso el escritor decía en Eclesiastés, decía: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más bien para oír que para vencer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Escuchó lo que dice la palabra? Por tanto, sean pocas tus palabras. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a orar. Eso es lo que está diciendo. Pero muchas veces nosotros somos muy rápidos para hablar muchas cosas. Y lo digo por mí. Somos muy rápidos para decir muchas cosas. Y pensamos que entre más yo hable, Dios más me va a escuchar. Que entre más yo grite, Dios más me va a escuchar. Pero yo le tengo noticias, y usted sabe que yo soy gritón, así que yo soy el primero que estoy en esta fila, ¿ok? Que Dios no es sordo. Bendito Jesús, aleluya. Allá estaba Ana en el templo. Dije que solo se movían los labios. Y el sacerdote llegó a pensar en un momento: esta está borracha. Y le dijo: estás borracha, digiere tu vino. Ella dice: no, Señor, yo no estoy borracha. Dice: yo he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Al año siguiente ella vino con la bendición que estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo por un hijo porque era una mujer estéril. Y al siguiente año vino con el niño, cuando lo destetó, vino con el niño a presentárselo al sacerdote. Le dijo: esto era lo que él estaba pidiendo a Jehová. Así como yo se lo pedí, así me lo dio, mira. Porque el sacerdote no tenía discernimiento. Él pensó que estaba borracho, una persona que realmente estaba derramando su alma delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, con esto que le estoy diciendo, que no es la multitud de palabras lo que va a hacer que Dios nos escuche. No es la multitud de palabras. No es que gritemos más. Y como le digo, yo soy gritón. No es eso lo que va. No. Lo que va es un corazón sincero. ¿Verdad? Es un corazón sincero lo que va a hacer que Dios obre, ¿verdad? No que nosotros torzamos la voluntad de Dios, sino que nosotros cuando oramos, porque esta es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, cuando usted ora en el Espíritu lo guía a usted a orar según la voluntad de Dios, y usted con su oración no tuerce la voluntad de Dios. Usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios por la alianza del Espíritu Santo. Por eso debemos orar en el Espíritu, ¿verdad? Y nosotros nos
guiamos, el Espíritu nos guía a orar según la voluntad de Dios. Y no nosotros decimos, esto fue lo que Dios hizo, ahora yo quiero que Dios quite esto. No se haga Dios tu voluntad sino la mía. No, al contrario, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra dice. Y dice aquí, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hermano, Dios es el Dios grande. Eso es lo que estábamos hablando al inicio. Es el Dios grande y nosotros somos criaturas pequeñas. ¿Cómo nosotros vamos a venir una vez más, a multiplicar palabras tratando de manipular la voluntad de Dios? No. Necesitamos reconocer nuevamente la grandeza, la soberanía de Dios en nuestras vidas, sobre la iglesia. Dice aquí, por tanto sean pocas tus palabras. Por tanto sean pocas tus palabras. En el Proverbios capítulo 10, si usted puede, el Proverbio está atrásito aquí nomás, capítulo 10. Si quiere ir, venga conmigo, si no yo se lo leo. Proverbios capítulo 10, verso 19, dice la palabra, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Mire una vez más lo que dice. En las muchas palabras no falta pecado. Porque muchas veces hablamos y cuando estamos hablando a Dios, comenzamos a hablar y empezamos orando por un hermano y terminamos criticándolo en la misma presencia de Dios. Empezamos a interceder por la iglesia y terminamos quejándonos de la iglesia delante de la presencia de Dios. Por eso el mismo proverbista dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente. En Mateo capítulo 6, versículo 7, la Biblia nos habla cosas semejantes a esta también. Dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí hablando con sus discípulos, en el versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y ahora yo sé que yo soy uno, a veces me pongo a orar y leo, y yo no estoy diciendo que orar sea malo, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba allá en aquel monte que Él iba a ser sacrificado, llegó ahí con un grupo de sus discípulos, los más cercanos, y se fue a orar ahí. Él se fue un poco más retirado. Cuando Él vino ya estaban dormidos, y Él le dice, ustedes no han podido orar, no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ahora, ¿el tiempo de la oración tiene límites? No, claro que no. La Biblia no nos muestra eso. Y luego se volvió a ir por otro tiempo, y volvió a venir, y ellos estaban ahí, nuevamente estaban dormidos. Eso que nos dice que Él estaba orando, ¿cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Pero lo que nos está enseñando la Biblia es cuando nosotros oramos sin sentido, cuando simplemente estamos lero, cuando no tenemos entendimiento ni siquiera de lo que estamos diciendo, y nos olvidamos que nuestra oración está siendo llevada al mismo trono, a la presencia de Dios. Y que tiene que tener sentido lo que usted está diciendo, no simplemente lero. No, tiene que haber entendimiento cuando nosotros hacemos esto. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice que que tengamos reverencia en la casa de Dios, nos acaba de enseñar. Que no ofrezcamos el sacrificio de los necios que piensan que por su mucha palabrería van a ser escuchados. No vamos a ser escuchados porque hablemos demasiado dentro de la iglesia, sino porque oremos con sinceridad de corazón. Amén. Allí es cuando vamos a ser escuchados. Más bien, la Biblia dice que cuando hacemos este tipo de cosas, Dios lo ve como un sacrificio de necios. Cuando pensamos que hacer un espectáculo en la iglesia es lo que Dios quiere, Dios lo ve como un sacrificio de necios. Tenemos que tener entendimiento en todo lo que hacemos dentro de la iglesia, en todo lo que decimos dentro de la iglesia y por supuesto en nuestra vida, ¿verdad? Porque si afuera, aquí hacemos una pantalla, afuera hacemos otra cosa. Dios mío, ¿qué estamos? Tiene que haber entendimiento, porque si no, Dios no se agrada de lo que hacemos. Si nosotros no venimos aquí para desagradar a Dios, venimos para agradar a Dios. Y nos gozamos dentro de la iglesia, ¿por qué? Porque en su presencia, dice la Escritura, hay plenitud de gozo. Amén. Yo quiero que venga conmigo rapidito. El hermano Mateo predicó hace unos días de Samuel, de Saúl y Samuel. Venga primero de Samuel capítulo 15. Vamos a tocar rapidito lo que el hermano Mateo estuvo explicando hace unos días. Mateo 6. Amén, ¿está ahí? Amén.
en el verso 22. Recuerde usted que Dios mandó a Samuel a ungir a Saúl como rey sobre Israel. Y cuando Israel salía de Egipto, tiempo atrás, los amalecitas se les atravesaron y les hicieron ahí todo el problemón a Israel. No los dejaron pasar por su territorio. Y Dios, cuando Israel ya había tomado posesión de la tierra y se había levantado rey en Israel, Dios mandó a ungir, ¿verdad? Ya había ungido a Saúl y le mandó esta orden a Saúl: ve y destruye a los amalecitas, destrúyelos, mata todo, mujeres, niños, hombres, animales, destruye todo, todo destruye. Eso fue la orden de Dios. Y fue Saúl e hizo la guerra como Samuel le había mandado que hiciera de parte de Dios. Pero cuando vieron a los animales buenos, los pusieron aparte. A esos no los mataron. Cuando vieron al rey de Amalek, no lo mataron. La orden de Dios era que lo mataran, pero no lo mataron, sino que lo trajeron cautivo para tierra de Israel. Y cuando Samuel llega a visitar a Saúl, nosotros nos damos cuenta que dice la palabra en verso 22, Samuel llegó y empezó a escuchar ahí a los animales, por aquí y por allá, animales por todos lados. Y le dice Samuel, después de que había tenido se lo voy a hacer poco, había tenido la conversación con Saúl, ¿verdad? Y le dice en el verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque Samuel le había dicho, ¿qué son estos animales que yo escucho aquí? Y Saúl le dice, oh, el pueblo los perdonó. Y vio al rey también ahí, al rey de Amalek ahí. Pero la orden de Dios era, destruye todo. Pero Saúl dijo, no, dejamos lo mejor para ofrecerle un sacrificio a Dios. No, la orden de Dios fue, destrúyelos a todos. Y en ese momento Samuel lo reprende y le dice, ¿piensas que Dios se complace en sacrificios más que en obediencia? Y el llamado para nosotros hoy, ¿qué aplicación tendría esto para nosotros? En que nosotros no hagamos apariencia delante de Dios de muchas cosas, en vez de prestar atención a su palabra y mostrar obediencia a su palabra. Dios se complace más en que usted y yo seamos obedientes que en que querramos hacer muchas cosas para su reino, para su gloria. No es que no debamos hacer, sí debemos hacer. ¿Cuál es el sacrificio que presentamos nosotros? Nuestra alabanza, pero muchas veces hasta eso está dañado. Ahora Dios viene a Saúl y le dice a través del profeta Samuel que él se complace en la obediencia y no en los sacrificios. Muchas veces pensamos nosotros que todo lo que hacemos y estamos enfocados en hacer tantas cosas para la iglesia, en hacer tantas cosas para Dios, en hacer tantas cosas, y pensamos que Dios está contento con eso. Y hemos dejado de lado la obediencia a Dios, y eso no es lo que Dios quiere. Dios prefiere que seamos gente obediente y no que vengamos a presentar el sacrificio de los necios a su casa. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Y Saúl es un ejemplo claro de una necedad, porque la orden de Dios fue, mata todo, destruye todo. Pero él dijo, no, esto está bueno, yo pienso que esto está bien. Acuérdese de los dos hijos del sacerdote, ¿verdad? Ellos tomaron fuego de donde sea, un fuego extraño, y lo presentaron en el altar. Y Dios dijo, no, esto no es así. Yo nunca te mandé ese fuego. Yo nunca te pedí que trajeras eso. Yo nunca. Y Dios los mató porque se pararon justo en el altar de Dios con un fuego extraño, y Dios los mató en ese mismo lugar. Dios los mató. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego que Dios no les había mandado. Es que en la casa de Dios debemos entender la palabra de Dios, hermanos. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Para ser instruidos por la palabra de Dios. Amén. Así que de aquí en adelante, usted cuando viene a la casa de Dios va a venir, si era reverente, con más reverencia. Vamos a ser más reverentes, ¿verdad? Siempre hay cosas que mejorar en nuestra vida. Siempre hay cosas que mejorar en la vida. Entonces, nosotros ahora, yo era irreverente, ahora voy a aprender a tener reverencia en la casa de Dios. Yo era reverente un poco, ahora entiendo un poco más la reverencia, voy a tener más reverencia en la casa de Dios. Y yo voy a ofrecer a Dios lo que Dios me está pidiendo, no lo que a mí me dé la gana. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre fue desechado de parte de Dios. Dios le quitó, cortó su reinado y se lo dio a otro hombre, y le dijo así, a uno mejor que tú. Se lo dio a David. ¿Por qué? Porque él mostraba obediencia a la palabra de Dios y el otro mostraba desobediencia. Porque Dios dice cómo quiere ser adorado. Usted no tiene que sacarse nada de la bolsa para decirle a Dios, así te quiero adorar. No, Dios ya dice cómo quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios.
Ahora vuelva a Eclesiastés. Yo le dije la marca ahí. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 5 nuevamente, verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando usted está muy cansado, Vanadilia, usted está muy cansado, es que trabaja mucho. ¿No es cierto que muchas veces empezamos a soñar con las ocupaciones a veces? Estamos tan cansados a veces que el mismo cansancio nos deja dormir y comienzan a venir sueños, pensamientos y cosas y cosas y cosas, y en vez de descansar terminamos más cansados más bien, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Dice, porque de la mucha ocupación vienen, ¿qué? Vienen los sueños. No que vienen sueños de cansancio, sino que vienen sueños a la mente, ¿verdad? Eso que está diciendo. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando nosotros somos personas que hablamos demasiado, dice la Biblia, que de ahí, de ese hablar tanto, viene la voz del necio, ¿verdad? Así que vamos a tener que hacer lo que dijo Santiago. Dijo, tienen 2 oídos, acérquense más para oír que para hablar. Tenemos una boca, vamos a hablar un poco menos y vamos a escuchar más. Ahora tenemos 2 oídos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Hablemos menos y oigamos más, porque si oímos más, prestamos más atención, vamos entonces a poner en práctica lo que se nos está enseñando, lo que se nos está instruyendo. Verso 4 dice, cuando a Dios haces promesa, y esto quiero que usted venga conmigo aquí completamente, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Yo de esto hablaba un poco ayer en la reunión de los caballeros como mis amados hermanos, nosotros podemos ver cómo nuestra palabra cada vez va teniendo menos valor en la sociedad. Y estamos viendo una sociedad que va de pico. ¿Por qué? Porque el hombre, y en este caso también la mujer, no le da valor a su palabra. Si usted le dice a una persona, yo te veo a las 10 en tal lugar para acordar algo, son las 10:30 y esa persona no llega. O nunca llegó, y no se excusó, no tuvo un accidente, no pasó nada, y esa persona no cumplió su palabra, y esa persona está proyectando una imagen bastante mala de sí mismo a los demás. Y Dios dice, cuando a mí me haces una promesa, dice el verso, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Cuántas veces nosotros hemos prometido cosas a Dios? Mira, Dios, si yo paso por la frontera y me llevas con bien a Estados Unidos, yo te voy a servir, yo voy a buscar una iglesia, yo voy a estar en el fuego, yo no voy a salir de esa iglesia, Señor. Una exageración, pero por decirlo así. Y cuando llegamos a Estados Unidos, cuando estamos ahí, no queremos pararnos por una iglesia. Cuando venimos de todo México para abajo, toda Latinoamérica, para ir a la iglesia muchas veces tenía que agarrar el bus, tenía que caminar un montón. En la iglesia no había aire acondicionado, no había aire caliente, las sillas no eran tan cómodas como estas, y se sacrificaba para estar en la casa de Dios. Pero vino a Estados Unidos, donde las iglesias, bendito sea el Señor, gozan de todas estas comodidades, sillas cómodas, carpeta para que no le duelan las rodillas, nosotros que nos quitaron a nosotros, aire acondicionado, aire caliente, no está esperando el bus porque usted tiene su carro, aunque sea la persona más pobre de Estados Unidos, usted tiene su carro y llega a la iglesia en su carro. Amén. Tiene todas las posibilidades habidas y por haber, y si no quiere manejar, lo traen, hay alguien que se lo va a traer, todas las comodidades habidas y por haber. Y se nos olvidó aquella promesa que hicimos a Dios, yo voy a estar ahí, Señor, en la iglesia, pásame, Señor, que me den la visa, Señor, y el que no pasó por la visa, que el coyote lo ve en viaje, Señor. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, adiós aquellas promesas. Pero yo le tengo una noticia de parte de Dios, y es que a Dios no se le olvidó lo que usted le prometió. A usted y a mí se nos pudo haber olvidado, pero a Dios no se le olvidó. Y dice la palabra, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace. Dios no tiene complacencia en los insensatos. Cumple lo que prometes. Dios dice, cumple lo que prometes. Yo le dije, esto nos iba a tener un tema bastante de reflexión. Cumpla lo que promete. Si usted dice, no, eso yo ya lo prometí hace mucho tiempo a Dios y no lo estoy haciendo, ahora yo le digo, a Dios no se le ha olvidado lo que usted le prometió. Cúmplalo.
No, pero es que es muy difícil. No, cúmplalo porque usted se lo prometió a Dios. Y Dios no tiene complacencia en que usted se haga el loco ahora. Porque Dios sabe perfectamente lo que usted prometió y Él sigue esperando que usted lo cumpla. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Si Dios dice, mejor es que no prometas, es porque va a llegar el momento en que Dios le va a pasar la cuenta de aquello que usted prometió. Porque nadie lo mandó a prometer nada. Si usted le pide a Dios, Dios se la va a dar y usted no necesita prometerle cosas a Dios. Pero usted se comprometió con Dios y esto se llama hacer un voto. Y usted tiene que cumplir con ese voto que hizo. No porque Dios lo haya obligado a hacer el voto, sino porque de su boca, de sus labios, salió a decir, Dios, yo te prometo esto, esto y aquello. Dios no estaba esperando que usted prometiera nada, pero usted lo hizo voluntariamente. Y Dios honra su palabra y usted va a tener que honrar la suya. Yo voy a tener que honrar la mía. Así que no piense usted que a Dios se le olvidó lo que usted le prometió hace 10 años. No, Señor. Mejor póngase a cuentas con Él y cumpla lo que le prometió a Dios. Cúmplalo. Ahora yo sé que mucha gente están diciendo, pero yo pensé que esto ya no valía más, porque ya pasó mucho tiempo. No, cúmplalo. Mejor es que no prometas y no que prometas. Amén. Y no cumplas lo que estás prometiendo. Y yo quiero que veamos nosotros, mis amados hermanos, dos ejemplos claros de esto. Una persona que hizo un voto a Dios. Vamos a regresar a 1 Samuel, pero esta vez en el capítulo 1. Y también vamos a ver otras personas que no cumplieron sus votos a Dios. Y vamos a ver cuál fue la actitud de Dios con uno y cuál fue la actitud de Dios con otro. 1 Samuel capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. 1 Samuel capítulo 1. Veamos entonces qué dice la palabra. Comencemos diciendo que el nombre Samuel significa Dios ha oído o oído de Dios. Eso significa Samuel. Estaba esta mujer de la que yo le mencioné al inicio, Ana. Ella estaba casada con un hombre que se llamaba Elcana. Él tenía 2 esposas. Y la otra tenía muchos hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y la otra molestaba a Ana porque cuando subían a Silo, donde estaba el lugar de la casa de oración a Dios, ella iba con sus hijos, presentaba sacrificios, y la otra iba sola, no tenía hijos. La otra se presentaba y se burlaba de ella, la molestaba. Y Ana sufría mucho a causa de eso. Ana sufría mucho. Y en el verso 10 dice ella, con amargura de alma oro a Jehová y lloro abundantemente. E hizo voto, porque recuerde que lo que le dije al inicio, Elías, el sacerdote, ya la había reprendido cuando la vio ahí orando, ¿verdad? Porque pensaba que estaba borracha. Y ella le dijo, con amargura de alma oro a Jehová y lloro abundantemente. E hizo voto, aquí esa persona hizo voto, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana prometió dedicarle a Dios un hijo si Dios le daba un hijo. Ana iba a tener un único hijo y dijo, si tú me lo das, ella quería ser madre, el deseo de la madre. Dijo, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Amén. Hizo un voto, hizo un juramento delante de Dios. Bendito Jesús. Pero veamos, ¿verdad? Y le promete que va a ser nazareo, o sea, apartado para Dios. Dice que no iba a cortarse el pelo, no le iba a hacer navaja. Pero veamos si Ana cumplió ese compromiso o no. Porque la Biblia dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y vemos aquí, mientras ella oraba largamente, ¿cómo oraba ella? Largamente. Bueno, estoy diciendo que no es que no oremos, sino que sepamos cómo estamos orando. Delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de la aflicción he hablado hasta esta hora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Ella tuvo intimidad con su esposo
Y Dios se acordó de la petición y del voto que ella había hecho delante de la casa de Jehová en Silo, y Dios la bendijo con el hijo que ella estaba esperando. Amén. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso el nombre de Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Porque significa, Samuel significa el oído, Dios ha oído, o oído es de Dios, ¿verdad? Después subió el varón, vamos al verso 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y la trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive Jehová, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová. Mis amados hermanos, Ana hizo un voto, Ana cumplió su voto. Amén. Yo no sé, ustedes que son madres, yo como padre, yo pienso en dejar a mi hijo y solo verlo de repente una vez al año, eso sería doloroso para mí. Pero ella fue exactamente lo que hizo, destetó al niño. Ella se acordó que se lo había prometido a Dios, y así como le hizo la promesa a Dios que cuando lo destetara lo iba a dejar allá en el templo donde estaba el sacerdote para dedicárselo a Dios, así lo cumplió. Ahí vio usted una mujer que cumple lo que promete. Cumplió su voto a Jehová, cumplió su voto a Jehová, lo llevó para allá, y Dios se agradó de eso, porque ella cumplió lo que había prometido delante de Dios. Y ya sabemos nosotros cómo Dios llamó a Samuel, y es un gran profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Tiempo. Ahora en Hechos capítulo 5, nosotros vamos a ver un ejemplo totalmente contrario, de alguien que hizo votos a Jehová y no los cumplió. Hechos capítulo 5. Yo sé que es un poco de información, pero es necesario que lo aprendamos, hermanos. Amén. Nosotros, cuando hagamos promesas a Dios, o mejor no las hagamos, o si las hagamos, las cumplamos. Bendito Dios. Ahí tenemos la bendición que tuvo esta mujer, porque era una mujer fiel y que supo cumplir sus promesas. En Hechos capítulo 5 había un hombre y una pareja llamados Ananías y Zafira. En los tiempos de la iglesia primitiva, muchos de los que tenían bienes, de los que tenían riquezas, vendían esos bienes y los ponían a los pies de los apóstoles para que todo el que tuviera necesidad pudiera ser suplida su necesidad. No era obligación, la Biblia no lo manda como una obligación, lo hacían voluntariamente. Y Ananías y Zafira, ellos tenían una heredad, una propiedad, y ellos decidieron venderla, su deber era, prometieron dar todo el dinero a los apóstoles para que los apóstoles dieran a los necesitados. Pero cuando vieron el dinero en la mano, constante y sonante, así como cuando le salió aquel chequezote a usted, ¿verdad? Amén. Se puso buena la cosa, ¿verdad? Ellos dijeron: ups, no, esto es mucho dinero. Y ellos sustrajeron una parte del dinero y llevaron solo una parte. Nadie les había pedido que hicieran eso, lo hicieron voluntariamente, ¿ok? Y cuando ellos fueron, se presentaron delante del apóstol Pedro. Llegó Ananías y le entregó una parte del dinero a Pedro. Y le dice Pedro, veamos lo que le dijo Pedro. Y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás? La avaricia, mire de dónde viene. La codicia, mire de dónde viene. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a Pedro? ¿A quién dice? Al Espíritu Santo. Santo Dios. Bendito Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiende lo que estamos hablando ahora mismo? Amén. Aleluya. ¿Entiende lo que estamos hablando? Esa mentira no fue para el hombre, no fue para la iglesia, no fue para el pastor, no fue para los líderes de la iglesia, no fue. Olvídese de eso. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pues en primer lugar, nadie se la había pedido. Él la ofreció voluntariamente. Voluntariamente lo ofreció. Y cuando él sustrajo de eso, quiso mentirle a Pedro, pero no era Pedro, era el Espíritu Santo, que es el que dirige a la iglesia. Y le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sacaras de lo que habías prometido que ibas a dar? Y le dice más: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder todo ese dinero. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios.
Y al oír Ananías estas palabras, ¿qué pasó con él? Pereció. Expiró. Dios lo mató. Así lo vamos a decir como son. Dios lo mató. Más tarde vino su esposa, ¿verdad? Porque la esposa es la idónea. La esposa no estaba ahí cuando llegó. Más tarde llegó la esposa, 3 horas más tarde llegó la esposa y le dice: Pedro, ¿has vendido en tanto la heredad? Y él le dijo: sí, en tanto la vendimos. Aquí están los pies de los que enterraron a tu marido y te van a enterrar a ti. Y Dios la mató, el Espíritu Santo la mató. ¿Por qué? Porque hicieron votos a la ligera y no los cumplieron. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos. Porque el escritor de Eclesiastés nos está diciendo: no prometas lo que no vas a cumplir. No lo hagas. Y cuando prometes, cumple lo que estás prometiendo. Eso es que hemos perdido el valor de la palabra, hermanos. Pensamos que hablar y hablar y las palabras se las lleva el viento, pero yo te digo, no ante los ojos de Dios. En la sociedad las palabras se las lleva el viento, pero ante los ojos de Dios las palabras no se van. Dios sabe lo que estás prometiendo, Dios sabe lo que estás hablando. Y vamos a continuar con esto. Yo quiero que reflexionemos en esto, ¿verdad? Porque es muy importante, la verdad, hermanos, es muy importante. Y en Deuteronomio capítulo 23, ya casi para terminar, yo quiero que veamos qué es lo que Dios tiene que decir respecto a todo esto, ya que hemos venido aprendiendo. Deuteronomio capítulo 23. Cumple lo que prometes, dale valor a tu palabra. Porque los hombres hemos perdido el valor de la palabra, la sociedad está yendo por un camino totalmente torcido. Deuteronomio capítulo 23. Dice la palabra del Señor. Voy a esperar que todos lleguemos ahí. El que no, véalo ahí en la pantalla. Cuando hace voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Usted acuérdese que el voto no es algo obligatorio, usted lo hace porque quiere. Porque ciertamente lo demandará Jehová Dios de ti, y sería pecado en ti. Una vez más, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti si no lo pagas. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Está viendo, hermano? Si usted no le promete nada, aquí no pasa nada, no hay pecado porque usted no está prometiendo nada. Por eso le digo que el voto no es algo que usted tenga que prometer. Si no va, como dice Salomón, si no vas a cumplir, mejor cállate, deja de hablar tanto y no prometas nada a Dios y vive en santidad, vive para Dios. Dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Voluntaria que prometiste de tu boca. Dios no te la había pedido. Dios nunca te dijo que hicieras esa promesa. Pero si tú la hiciste, dice Dios, cúmplela. Porque si no la cumples es para ti un pecado. Dios lo va a estar demandando. Dice el verso nuevamente, déjenlo leo: porque lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás. Mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos una promesa, cúmplala. Cuando usted se compromete a hacer algo, háganlo. Hagámoslo. Cuando nosotros tenemos un compromiso, y esto tiene que ver todo con la iglesia, pero tiene que ver todo con nuestra conducta en la sociedad. Cuando usted tiene compromiso con el trabajo, llegue puntual a su trabajo. Porque ustedes están pagando desde que empieza una hora hasta que termine una hora. Sea puntual, sea responsable. Que esta gente pueda ver en usted la gloria de Dios. Que usted no es una persona como las demás del mundo, sino que usted es un hombre y es una mujer de Dios responsable, porque Dios le da valor a las palabras que nosotros hablamos. Aleluya. Cuando usted dice: yo voy a hacer estas cosas de tal forma y tal forma, hágalo de esa forma. Los que trabajan haciendo contratos, que le dicen a las personas, por ejemplo los pintores, voy a hablar por mí, le dicen: yo le voy a dar 2 manos de esto, póngale 2 manos porque eso fue lo que usted dijo. Y Dios escribió eso. Y usted iba a dar 2 manos. A menos que usted nunca le haya dicho que le iba a dar 2 manos a una pared, no se las dé. Pero si usted le dijo: le voy a dar 2 manos, y le está cobrando por 2 manos, haga las 2 manos, porque de lo contrario usted está violando su palabra y está robando encima de todo. Amén. Cuando nosotros damos la palabra, tenemos que cumplir esa palabra que hemos dado. Y estamos viendo a través de la Escritura que Dios está diciéndonos: cumple lo que sale de tus labios. Cúmplelo, porque si no, para ti será pecado. Hermanos, ya que vino este aparato aquí, que nos están viendo a través de las redes sociales, si ustedes prometen algo, cúmplanlo. Cúmplanlo, por la palabra de Dios, cúmplanlo, porque a Dios las palabras no se las lleva el viento. Él sabe lo que hemos prometido y tenemos que cumplir aquellos que hemos prometido. Como hombres y como mujeres de Dios tenemos que dejar el ejemplo en la sociedad.
Nosotros vemos esta sociedad en la que vivimos, vemos los políticos que toman controles de las ciudades, de las naciones, de los estados, de todo. Gente, la gran mayoría de ellos mentirosos. Nosotros cuando hablamos de política, ¿qué decimos? Pues bola de mentirosos. Bola de mentirosos, así decimos, porque muchos de ellos prometen cosas que no pueden cumplir. No porque no quieran, sino porque las finanzas de un país no dan, porque no pueden, porque son demasiadas cosas las que prometen. No las pueden cumplir, pero Dios dice, lo que sale de tus labios, promételo. Usted como iglesia tiene que dar el ejemplo en esta sociedad. La sociedad no se va a corregir, pero la iglesia sí tiene que corregirse porque es una ordenanza de Dios. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Yo quiero que salgamos de este lugar, pero enteramente sabido que ya no vamos a hacer votos a la ligera. Que Dios no se agrada cuando nosotros hacemos decimos ese montón de cosas, incumplimos todo lo que decimos, y Dios no está agradado con nuestra conducta, Dios no está agradado con nuestra actitud, y pensamos que vamos a hacer un montón de cosas para ganarnos la voluntad de Dios, pero Dios ve aquello como un sacrificio de necios, porque Él se agrada en la obediencia y no en los sacrificios. Bendito Jesús, aleluya. Y cuando salgamos entonces de este lugar, nuestra mente vaya transformada. Demos el espacio al Espíritu Santo para que Él vaya regenerando nuestra mente. Amén. Para que quite de nosotros todo eso que tenemos que, pues si lo dije ayer, ya te pasó. No, cumpla lo que promete. Usted es un hijo de Dios. La naturaleza de Dios está en usted, porque el Espíritu Santo mora en usted. Amén. Y usted tiene que ser ejemplo. No importa que los demás no cumplan, usted cumpla. Porque usted representa la gloria de Dios en esta tierra. Usted representa a Dios en esta sociedad. Cumpla lo que promete. Si no, mejor no prometa nada. Dice la Biblia, no prometas nada. No lo hagas, porque Dios está en el cielo y tú, dice, estás sobre la tierra. De manera que, si hasta hoy, hermanos, nosotros hemos hablado, como de costumbre lo hacemos, pero hablamos mucho, llegó el tiempo en que reflexionemos las palabras que vamos a decir. Si hemos hablado mucho, ahora vamos a hablar menos, pero con más entendimiento, sabiendo que Dios está escuchando cada palabra que sale de la boca de Lisbeth. Y cuando Lisbeth dijo, yo voy a terminar mi carrera con la ayuda de Dios, que se va a hacer pronto, primero Dios, Amén. Lisbeth ya se comprometió. Dios la va a ayudar, Dios la va a sacar adelante, no importa Amén. lo difícil que sea. Ella prometió delante de Dios, no que prometió, es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo, que ella iba a sacar su carrera, tiene que sacar su carrera. Bendito Dios. Usted prometió delante de Dios que iba a estar aquí en el culto, que iba a servir en tales cosas. Cuando pasaron aquí, lo juramentaron. Usted dijo, yo voy a servir como líder de esto, voy a servir como líder de aquello. Cúmplalo, usted lo juró delante de Dios. Amén, aleluya. Yo le decía a los hermanos ayer que hay mucha gente, ¿cuánta gente hemos visto aquí que ha traído niños? Y ha dicho, yo juro aquí, cuando el pastor les pregunta, promete delante de Dios criar a este niño, traerlo todos los días al servicio y criarlo en la vida cristiana. Sí, prometo. Promete delante de Dios educarlo en la fe, bla, bla, bla. Sí, prometo. ¿Dónde están? Hicieron un compromiso no delante de los hombres, delante de Dios, lo hemos visto. Amén. Y dice Dios que Él no se olvida de ese compromiso. Nosotros nos olvidaremos, mas Dios no se olvida de ese compromiso. Dios le da valor a su palabra. Amén. Dios le da valor a su palabra. Cuando nos casamos, yo les mencionaba esto ayer también, cuando nos casamos, ¿qué pregunta el pastor, la persona que está dirigiendo la ceremonia? Promete, estarás con esta mujer o con este hombre en la salud y en la enfermedad, en las buenas, en las malas, en esto, en lo otro, en tus finanzas, en aquello, bla, bla, bla. Que cuando uno está escuchando eso, dice, Yo como prometo. que esto es mucho, ¿no? Como que esto es mucho, pero la emoción de la fiesta, como que uno termina diciendo, ¿verdad? Ah, sí, ya estamos aquí, ¿va? Pero es mucho lo que dice. Pero ¿sabe qué? Usted lo prometió delante de Dios. Usted Amén. dijo, yo voy a amar a mi mujer y lo único que va a romper este compromiso, este voto delante de Dios va a ser ¿qué? La muerte. Ahí dice, ¿qué es lo que dice el pastor o la persona que dirige la ceremonia? Solo la muerte puede romper un matrimonio. Amén. Y usted dice, por eso dice, en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe. ¡Pum! Escrito en los libros del cielo. Amén. Usted se comprometió hasta que la muerte los separara, pues solamente la muerte romperá ese compromiso. Amén. Está tremendo. Qué tremendo. Por esos jóvenes ustedes que están aquí, cásense. Pero espérense, ahorita no. No se casen ahorita.
Tienen que estar seguros de lo que van a hacer, porque ese es un compromiso que se hace delante de Dios y no tiene ruptura. No tiene ruptura, Christopher. Una vez que tú te cases, que salgas primero a la universidad, que ya tienes tu casa, que ya todo lo que necesitas, y ya hayas disfrutado unos 5 años más. No viejito, pero Dios no rompe un matrimonio. Los hombres lo rompen, Dios no lo rompe. Solo la muerte, dice la Escritura, puede romper un matrimonio. Es un voto. Solo la muerte lo puede romper. Solo la muerte puede romper un matrimonio. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo entonces que los compromisos son serios delante de Dios, ¿verdad? ¿Usted qué piensa? Que cuando venimos aquí y estas personas que yo le he dicho que vienen, presentan niños y no vuelven a aparecer por la iglesia, ellos tienen un compromiso delante de Dios, porque ellos no se comprometieron delante del pastor. El pastor no dijo, jura por mí, no, se comprometen delante de Dios, dice el pastor, no dice delante de mí, delante de Dios. Y ese compromiso es para con Dios, no para con nosotros. Mis amados hermanos, yo los voy a dejar con esto. Dele valor a su palabra, cumpla lo que promete, no haga promesas rápidas, piense bien lo que va a decir, para que usted después no caiga en el error y después la mano de Dios no vaya a venir en contra de usted.